a Agustín Rossi, lo tengo en línea. Agustín, buen día, ¿cómo estás? Hola Gustavo, ¿qué tal? Buen día para todas y todos. Bien, mira, estamos con un debate que viene muy bien, porque frente a los casos de desocupación que hay, incluso en Santa Fe, que son muy duros en este momento, ayer hablábamos de Sí, Firmat, debes conocer muy bien lo que pasa en Firmat, bastante. sí, y mucha gente que responde que se jodan porque votaron a Milei. Incluso anoche tuvimos una tribuna de desocupados y muchos televidentes me llamaban y me preguntaban, preguntales por quién votaron, que se jodan. Yo digo, ¿es la respuesta que se jodan? No, seguro que no, ¿no? Ah, La bueno, verdad sí, que eso es lo que estamos hablando. Si no, vamos a una uno sociedad puede de estar, crueldad, ¿no? Vamos a una... uno puede estar enojado, pero bueno, además uno como espacio político tiene la obligación de reconstruir una mayoría nacional y popular, y para reconstruir esa mayoría nacional y popular hay que pensar que tenemos que juntar más del 35% que nos votaron. Entonces seguramente en esos habrá gente que votó a Milei en el futuro o gente que no fue a votar, que yo creo que es un espacio sobre el cual tenemos que dedicarle a prestar eh, especial atención, digamos, ¿no? Pero la verdad que además nosotros somos el peronismo, digamos, ¿no? El peronismo siempre dio sin esperar recibir, ¿no? No es que dijimos damos el aguinaldo, Perón en el 46 dijo damos el aguinaldo y esperamos que todos los que cobren el aguinaldo nos voten, o Cristina cuando hizo la asignación universal por hijo dijo hicimos la asignación universal por hijo y esperamos que todos nos voten, eso es de los conservadores, Claro, es el trueque, digamos, ¿no? Nosotros siempre intentamos hacer las cosas que teníamos que hacer, claro. mejorar la calidad de vida de los argentinos, mejorar sobre todo la vida de los sectores populares, y obviamente que pensamos construir esa adhesión popular a partir de eso y a partir de especificar nuestro proyecto político, nuestras ideas y nuestras convicciones. Bueno, de esto es fundamentalmente de lo que se trata, pero lo peor que puede hacer un dirigente popular, un dirigente peronista, es estar enojado porque no nos votaron. Con el pueblo nunca uno se enoja, digamos, ¿no? Sobre Mm. todo con los sectores populares. En todo caso, que no nos hayan votado lo suficiente nos tiene que interpelar para mejorar las cosas que tengamos que mejorar. ¿Sí? Sí, en todo caso hay que preguntar, hay que salir a preguntar, ¿no? ¿Por qué no lo votaron? Digo, Obviamente, hay que salir a preguntar. obviamente hay que salir a preguntar y hablar, ¿no? Porque hay un porcentaje importante más de ciudadanos que no nos votaron porque no es que fueron a votar a otro espacio político, sino no nos No votaron porque fueron. no fueron a votar. Claro, claro. Entonces, la tendencia natural, digamos, sería pensar que ese es un ciudadano un poco comprometido con la sociedad, con lo colectivo, con lo plural, con lo comunitario. Y yo creo que quizás a veces no sea así, ¿no? Quizás es un ciudadano comprometido con lo comunitario de su comunidad más chica, pero que piensa que el voto no le sirve para, vote en un sentido o en otro, no le sirve para transformar o generar acciones que modifiquen su vida cotidiana, pero sí les puede servir dedicar una semana entera a pintar la pileta de un club de barrio para que sus hijos puedan ir durante el verano a relajarse y hacer natación en esa pileta. Entonces, hay que tratar, lo primero que tiene que hacer el peronismo es tratar de identificar eh, quién es ese ciudadano que no fue a votar, digamos, Claro, ¿no? claro. Quizás sea un ciudadano que participa, Gustavo, en su parroquia, que participa en Mm. un club de barrio, que participa en una vecindad, pero que tiene distancia con la política. Entonces, la política tiene que generar y hacer los pasos necesarios como para tratar de vincularse con ese ciudadano que participa de Entender, la vida local. Agustín, entender qué le está pasando también, porque la política un poco también se trata de eso, de entender a quién querés representar, ¿no? De comprender y empatizar. Claro, Esto es fundamentalmente, claro. pero comprendemos a los que nos votaron, que votaron claramente en un sentido contrario a este proyecto político Ujú. que hoy expresa mi ley. Tenemos que tratar de empatizar y entender Sí, a aquellos que no nos sí, votaron y sí, ver qué son las cosas que tenemos que hacer para sí, acercarnos, sí, sí. sobre todo lo que decíamos recién, a esa Ujú, enorme masa de ciudadanos y ciudadanas que no fueron a votar, que ujú. seguramente se sienten decepcionados por el proyecto de mi ley, pero que no nos ven
a nosotros con la capacidad, la voluntad o la credibilidad necesaria para Sí. ofrecerle un nuevo sueño, una nueva utopía, Sí. una nueva forma de representarlos, digamos, ¿no? Pero Total. que no es un ciudadano que está sentado en su casa frente al televisor sin hacer nada, es un ciudadano que participa, o Ujú. participa en la computadora escolar, o participa en diferentes instituciones, lo que Perón decía, las organizaciones Libro del Pueblo, la comunidad organizada, Ujú. pero que tiene una decepción y una distancia con la política, Total. fundamentalmente porque siente que su voto no vale, su Claro. voto no se modifica su vida diaria y su vida cotidiana. Sí, sí, entiendo. Bueno, ayer ya tuvieron una primer interesante, te digo, porque me parece que en el peronismo han ingresado al bloque figuras muy, muy importantes que vas a dar gusto escucharle, que van a enaltecer el debate. También me parece que en otro bloque hay algunas figuras para catar. Ayer ya se produjo un debate muy interesante porque ahí no te quedaste callado frente a lo que dijo el ex ministro de Defensa Petri, que habló así a la ligerita, como les gusta a ellos. Dijo, ¿qué dicen los peronistas que pusieron montoneros como ministro de Defensa? No había alusión, lo dijo por Nilda Garré, ¿no? Vos le respondiste a Sí, eso. bueno, pero además dijo, los peronistas critican a un ministro de Sí, Defensa militar cuando lo fundó un militar. sí, Perón era militar y reivindicaba su condición de militar, pero a Perón lo liberó el pueblo argentino el 17 de octubre del 45. ¿No? Lo metieron presos los militares que gobernaban en ese momento en la isla Martín García. Entonces Perón, el Perón del pueblo, es el Perón que rescató el pueblo argentino, el pueblo trabajador el 17 de octubre del 45 y que después lo hizo presidente de la Nación en las elecciones del 24 de febrero del 46, digamos, ¿no? Entonces, se tergiversa, porque mi crítica a la asunción de Presti, que ayer estaba también en el palco, lo deben haber visto, con su uniforme de militar como ministro de Defensa, es la crítica de que no quiero que las Fuerzas Armadas se involucren en la política. claro. Porque la verdad que cuando se involucran en la política se partidizan. ¿Qué significa que se partidizan? Presti va a pasar a ser general de la Nación, o sea que es alguien que representa una institución respetada por todos para ser ministro de Milei. Como Claro. ministro de Milei es igual que Adorno, igual que Karina Milei, igual que Obvio. Petovelo, igual que cada uno de los ministros del gobierno de Milei. Pasan a convertir a las Fuerzas Armadas en parte del dispositivo de poder Claro. del presidente Milei. Y si las Fuerzas Armadas han recuperado el prestigio que todos queríamos que recuperen durante todo este tiempo, Gustavo, ha sido porque no fueron alfonsinistas, no fueron menemistas, no fueron kirchneristas, no fueron macristas, se mantuvieron al margen de los vaivenes institucionales y políticos de la Argentina. Y bueno, ahora hicieron esto y Petri, no Presti, Sí, se la va de guapo en todas sí, sí. todas sus intervenciones. Venía de recibir como ministro de Defensa 4 helicópteros de alta montaña que fueron, toda la gestión fue hecha durante nuestro gobierno y pagado el anticipo, y que lo terminaron de recibir ahora, o sea que fue Mirá, realmente absolutamente mirá. toda nuestra. Y además los salarios de hambre que le pagan Sí. al personal militar, que ha significado la fuga enorme de una cantidad de soldados voluntarios y de militares de bajo rango que se fueron del ejército, de la armada y la fuerza aérea, fundamentalmente por Sí. los salarios de hambre. Sí. Y lo peor que han hecho, antes volteado y quebrado la obra social del personal militar y del personal de la fuerza de seguridad. Entonces, la verdad es que tiene poca Sí, total. poca autoridad, o al menos que empiecen a explicar esto Claro. antes de hacerse el cocorito y de descalificar a nosotros como espacio político, Sí. digamos, ¿no? Rossi, Porque el helicóptero, Bien. los helicópteros esos que ayer recibió, entre otras cosas, sí, se pagaron con el FONDEF. ¿Qué es el FONDEF? El fondo que creé yo cuando fui diputado nacional y que empecé a ejecutar cuando fui ministro de Defensa. Rossi, y estamos a las orillas de un espectáculo que prometen para el fin de semana que tiene que ver con el recibimiento de los F-16. ¿Son necesarios, no son necesarios? ¿A qué se debe esta adquisición tan celebrada por el gobierno nacional? Bueno, me parece que la respuesta tiene distintas respuestas, o la respuesta para que sea completa tiene que contemplar distintos ámbitos. Cuando uno lo mira desde la política de defensa, la Fuerza Aérea necesitaba aviones de combate supersónicos, los últimos que habíamos tenido eran los Mirage,
que se desprogramaron en el año 2015. O sea que hace 10 años que no tenemos este tipo de aviones, como la Armada necesita submarinos porque ya no tenemos más submarinos, y como el Ejército necesita vehículos blindados a ruedas. O sea que hay una mirada de la política de defensa. ¿Por qué se compraron los F-16 de 40 años? Por el alineamiento con los Estados Unidos. No primó la política de defensa ahí. Ahí primó lo que significa el alineamiento con los Estados Unidos, porque tenían sobre la mesa también los JF-10 chinos, que eran con mejor financiamiento, más baratos y nuevos, sin horas de sin horas de vuelo. Y el tercer elemento es la economía. Vos comprás los F-16 y al mismo tiempo le decís a los docentes universitarios que no hay plata, y que no hay plata para mantener el sistema universitario, que no hay plata para aumentar los jubilados y pensionados, que no hay plata para sostener la emergencia de las personas con discapacidad. Entonces, cuando vos decís no hay plata para todo y hay plata para esto, claramente genera un enojo y una disconformidad de estos sectores que aparecen a todas luces prioritarios ante una decisión de estas características. Entonces, por eso digo que la respuesta es más completa y más compleja, que fue lo que intenté dar recién, ¿no? Bien, bueno, Agustín, te vamos a estar viendo ahí participando de los debates con altura, ¿no? Los provocadores no hay que darle ni bolilla, pero bueno, con altura, que necesita recuperar el Parlamento. Un abrazo grande, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Gustavo, adiós. Abrazo. 8:56, claro, acá es impresionante, estalló, me estalla el WhatsApp, todo está muy bien, hay un dirigente importante me dice, no tan de la primera línea, sino los que laburan todos los días, me dice: ¿qué van a escuchar, gato? ¿A quién? Perón escribió desde el exilio de 10 a 12 horas por día cartas y mensajes a los peronistas y radicales de aquí. Ahora hay 4 de copas que no contestan un WhatsApp a un compañero. No hay comunicación entre la dirigencia, los militantes y los vecinos. Y tengo muchos más, ahora volvemos. AM710. Estamos en Radio 10. Radio 10.